Bienvenidos de vuelta al Apocalipsis de Hielo. En el episodio anterior, Sang se dio cuenta de que la amenaza de misil de Chen Xinyan quizá no era un simple farol. Como el refugio ya no era completamente seguro, llevó a todos de vuelta a la comunidad Yuelu y se preparó para la siguiente fase del enfrentamiento. Al mismo tiempo, Liang Yue aceptó la parte más peligrosa del plan. Tenía que regresar a la base 11 San con el chip de Xinxin y abrir la red enemiga desde dentro. Y hoy, todo el contraataque depende de si la profesora Liang logra sobrevivir lo suficiente para revelar los secretos de 11 San. Continuemos. Dentro de la base 11 San, Liang Yue se coló de nuevo en el lugar del que había escapado. Nunca pensó que el virus que Xinxin había implantado antes realmente la ayudaría a saltarse el sistema de reconocimiento de identidad de la base. Pero gracias a eso, se evitó muchos problemas. Por una vez, el propio sistema de seguridad del enemigo le había abierto la puerta. Avanzó rápido hacia el interior y se escondió detrás de una pared. Entonces un par de empleados pasó cerca, hablando de su traición como si estuvieran chismeando durante el almuerzo. Uno de ellos comentó que jamás esperó que Liang Yue los traicionara. No solo había abandonado condiciones tan favorables, sino que además había dejado atrás a esos pobres estudiantes sin preocuparse por ellos. Pero la otra persona bajó la voz y le dijo que se callara. Solo era un rumor, pero esos jóvenes estudiantes ni siquiera sabían que habían sido seleccionados para experimentos de modificación por culpa del incidente reciente. El primer empleado respondió que tampoco estaba del todo mal. Después de todo, los individuos jóvenes y llenos de energía tenían la tasa de éxito más alta en los experimentos humanos. Esas palabras golpearon fuerte a Liang Yue. Ella ya sabía que la base 11 San era cruel, pero escuchar que hablaban de esos estudiantes como material de laboratorio le heló la sangre. Así que apretó la tarjeta SIM en su mano, la insertó en su teléfono y le envió un mensaje a Sang. Le dijo que había regresado a la base 11 San y que ahora necesitaba sacar a los estudiantes lo antes posible. Para eso, necesitaba su ayuda. Nuestro chico respondió poco después. Le dijo que buscara la forma de insertar el chip que le había dado en cualquier computadora del centro de red de la base. Una vez que tomaran el control total de la red de la base 11 San, podrían ayudarla a escapar. Pero Liang Yue miró el mensaje y entendió de inmediato lo difícil que sería. Entrar en el departamento de información, que estaba fuertemente vigilado, y conectar un chip a una computadora no solo era arriesgado. Básicamente era pedirle a alguien que robara un banco en plena reunión de seguridad. Aún así, apretó los dientes y tomó su decisión. Si lograban hackear la red de la base 11 San, podrían paralizar toda la base por un tiempo. Era su única oportunidad. Así que aceptó hacerlo, pero le recordó a Sang que recordara su promesa cuando llegara el momento. Su respuesta fue simple. Darles algo de comida y un refugio temporal nunca sería un problema para él. Después de eso, la profesora retiró la tarjeta SIM y se dirigió al departamento de información. También estaba ubicado en la cámara de segunda vida, a unos 500 metros de donde ella vivía. Avanzó rápido mientras pensaba que nunca esperó volver a su antiguo trabajo después de tantos años. Cuando había trabajado como guardaespaldas, recibió entrenamiento profesional. Al parecer, el Apocalipsis tenía muchas trayectorias laborales extrañas. Hoy, la experiencia como guardaespaldas se había convertido en entrenamiento de infiltración. Mientras tanto, una moto de nieve atravesaba la nieve espesa afuera. Keran conducía en medio de la ventisca mientras Sang iba sentado a su lado, mirando su teléfono. Él sonrió y dijo con calma que, si Liang Yue tenía éxito, obtendrían una gran ventaja en su futuro enfrentamiento contra la base 11 San. En el asiento trasero, Xinxin estaba todavía más emocionada. Sabía que lo más importante era la inteligencia. Si controlaban la red, podrían robar toda la información de 11 San y entender sus capacidades. Abrió su computadora portátil porque también quería ver si la base podía lanzar misiles. En la situación actual, una organización con armas estratégicas de ese tipo sería una amenaza completamente distinta. Sang estuvo de acuerdo. Las fuerzas desconocidas eran lo más preocupante, pero una vez que entendieran las capacidades del enemigo, al menos sabrían cómo responder. De pronto, Keran suspiró a su lado.
Nuestro protagonista le preguntó enseguida qué pasaba y si otra vez estaba preocupada por algo. La talentosa chica admitió que estaba preocupada por la profesora Liang. Estaba en un lugar muy peligroso, haciendo una tarea igual de peligrosa. Si la descubrían, las consecuencias serían terribles. Pero el verdadero pensamiento de Sang era muy simple. Lo siento, pero en realidad no le importaba tanto el destino de la profesora. Solo necesitaba que la misión tuviera éxito para proteger a su verdadera gente. Claro que no podía decirle eso en la cara a Keran. Así que se recostó y le soltó la clásica frase de consuelo. Dios ayuda a quienes ayudan a los demás. La profesora Liang era una persona tan bondadosa que Dios seguramente la protegería. Después de escuchar justo lo que quería oír, Keran sonrió de inmediato y asintió. Su profesora era una buena persona, así que definitivamente estaría bien. Al ver lo fácil que aceptaba esa lógica, Sang solo pudo sentir que su pureza era casi nostálgica. A la chica le dieron una sola frase de consuelo y su ansiedad se dobló al instante. Nuestro chico probablemente deseó que todos a su alrededor fueran así de fáciles de convencer. Pronto llegaron a la comunidad Yuelu. De alguna manera, esta vez no hubo drama ni amenaza. Fue una tarde extraña en el mundo del apocalipsis helado. El tío Yu y Aimei ya estaban esperando al grupo frente al antiguo edificio de apartamentos de Sang. El fuerte superhumano lo saludó alegremente mientras Chun-Lei seguía de luto. Después de todo, nadie habría querido abandonar un búnker como ese antes de poder disfrutarlo por completo. Espero que su amada almohada corporal esté dentro del almacenamiento dimensional de Sang. Si no, hasta yo podría empezar a llorar. Por supuesto, a Sang eso no le preocupaba. Había cosas más importantes que las almohadas corporales. Bajó del vehículo y miró alrededor. No parecía haber señales de vida cerca. Por un segundo, daba la impresión de que todos los demás en la comunidad ya estaban muertos. El tío Yu se rió mientras saludaba al grupo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y se alegraba de que todos siguieran a salvo. Con esa bienvenida cálida en pleno apocalipsis frío, todos se saludaron después de tanto tiempo separados y entraron juntos al antiguo apartamento de Sang. Especialmente después de cruzar esa puerta tan nostálgica, Sang y Su volvieron a mirar alrededor. Nuestro chico no pudo evitar pensar que de verdad había pasado mucho tiempo desde que comenzó el apocalipsis de hielo. Empezó a recordar lo ocurrido después de los primeros días. Habían pasado muchas cosas en ese mismo apartamento, y ahora estaba de vuelta en el lugar donde todo había empezado. Mientras tanto, Aimei les explicaba a todos que ya había despejado algunas habitaciones para ellos. El grupo de Sang era numeroso, pero por suerte la casa era lo bastante amplia para que todos pudieran acomodarse con cierta comodidad. Yang Mi la abrazó feliz porque, según ella, mientras más gente hubiera, más animado sería todo. Incluso podrían jugar todos juntos ahora. Claramente había extrañado a su amiga de sus días como modelo. Pero los hombres se sentaron en el sofá. Sang le ofreció un cigarrillo al tío Yu, incluso en pleno apocalipsis, y le preguntó cómo habían estado las cosas en la comunidad últimamente. Una vez que los encendieron dentro del apartamento, nuestro chico empezó de inmediato con las preguntas importantes. Casi todos estaban muertos, ¿verdad? ¿Alguien había intentado robarle? El tío Yu admitió que nada podía ocultarse de los ojos del protagonista. Dio una calada larga y dramática, y explicó todo. Después de que Sang se fue, los demás pensaron que ya era seguro y vinieron a buscar al tío Yu. Al principio, le rogaron y apelaron a su compasión, esperando que se apiadara de ellos. Pero después del primer mes del apocalipsis, ninguno de ellos seguía siendo un santo. Así que el fuerte superhumano los rechazó de inmediato. Nuestro chico solo sonrió y asintió. Justo como se esperaba de la gente. Todos eran mentirosos de dos caras que solo se preocupaban por sí mismos. Entonces el tío Yu continuó. Cuando la compasión no funcionó, esas personas se desesperaron e intentaron usar la fuerza. Por suerte, él tenía el poder para mandarlos a todos lejos. Sin embargo, un grupo había sobrevivido. Sang lo encontró imposible de inmediato. No había ninguna posibilidad. Se levantó de su asiento y miró su antigua comunidad.
No podía entender una cosa: sin suministros externos, ¿cómo podía sobrevivir alguien dentro de la comunidad? Pero el tío Yu confirmó que era verdad y que eran personas que Sang conocía muy bien. Eran el grupo de Lijian del edificio 18. Precisamente el que más cautela le causaba a Sang. Así que, por supuesto, ese nombre hizo que nuestro protagonista se detuviera. Lijian seguía vivo. Eso fue inesperado. Pero al mismo tiempo, si alguien podía sobrevivir, sabía que sería ese tipo. Tal vez Sang no estaba de acuerdo con su manera de hacer las cosas, pero al menos el hombre era diferente a los demás. Así que preguntó por su situación actual. Pero el tío Yu solo negó con la cabeza. No estaba seguro. Nuestro chico le había dicho una vez que no interactuara demasiado con esas personas para evitar que lo apuñalaran por la espalda. Como el grupo de Lijian temía a Sang y no se atrevía a acercarse, el tío Yu tampoco los contactó. Aún así, siempre podía ver sombras de personas en ese edificio, así que sabía que seguían vivos. Fue entonces cuando el protagonista se giró con una sonrisa. En ese momento decidió que más tarde iría a ver a ese viejo amigo. Luego el tío Yu preguntó por la situación de Sang Ji y si estaba en peligro. Así que nuestro chico volvió a sentarse rápido junto a él y comenzó a explicar la larga historia de lo que había pasado últimamente en su nuevo refugio. Después de escuchar todo, el tío Yu quedó impactado. Casi se le cayó el cigarrillo de la boca. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿La base 11 San planeaba usar misiles? Pero Sang estaba bastante tranquilo. Sacó una bolsa de mandarinas de su espacio de almacenamiento. Después de todo, no estaba seguro de si estaban mintiendo o hablando en serio. Pero para ir a lo seguro, decidió esconderse allí por un tiempo. Peló una mandarina y añadió con calma que probablemente era un farol. Una vez que confirmaran que era seguro, regresarían. El tío Yu le sugirió enseguida que, ya que habían venido, se quedaran un poco más. Una amenaza de misil no era algo que cualquiera pudiera tomarse a la ligera. Entonces el fuerte anciano se ofreció con entusiasmo a devolverle la casa segura a nuestro chico mientras él y Aimei se mudaban al lado. Sang descartó eso de inmediato. Le dijo al tío Yu que se quedara allí cómodamente. Después de todo, él mismo les había regalado ese apartamento. No iba a quitárselo ahora. Tenía modales. Y más importante todavía, ¿de verdad parecía alguien corto de casas? El hombre aceptó feliz. Por su parte, mientras más tiempo se quedaran Sang y su grupo, más felices estarían ellos. Entonces nuestro protagonista admitió que el rencor entre la base 11 Sang y él ya era irreconciliable. A menos que abandonara por completo la región, sabía que su líder Chen Xinyan siempre intentaría matarlo y quedarse con todo lo que tenía. Así que suspiró. Todo lo que quería era una vida simple y tranquila, sin ofender a nadie. Entonces, ¿por qué los problemas siempre lo encontraban? El tío Yu dio la respuesta más práctica posible. Era porque Sang tenía demasiadas cosas valiosas. La vida de un hombre rico nunca era fácil. Y si todavía sigues aquí, felicidades. Oficialmente has sobrevivido más que la mayoría de las personas en el apocalipsis. Suscríbete antes de que la base 11 San decida que tu apartamento también se ve útil. Después de esa pequeña bomba de verdad, el tío Yu comparó sus situaciones con calma. Él no tenía esos problemas ahora, pero su calidad de vida tampoco estaba ni cerca de la de Sang Ji. Rodeó los hombros de nuestro chico con un brazo, como un hermano mayor, y ambos miraron hacia afuera. Así funcionaba el mundo. Si alguien vivía bien, los demás lo envidiaban. Si alguien sufría, los demás lo despreciaban. Incluso si una persona no hacía nada malo, los celos siempre encontraban la manera de tocar a la puerta. Sang volvió a levantarse y caminó hacia su antiguo balcón. Miró con nostalgia la nieve del exterior y murmuró que, si tan solo tuviera suficiente fuerza para destruir la base 11 San, todo sería más sencillo. Fue entonces cuando el tío Yu recordó algo de repente. Un grupo extraño había aparecido cerca de la comunidad recientemente. No estaba seguro de si la noticia sería útil. Mientras Karen y Xin jugaban en sus nuevas habitaciones, el anciano explicó. Esas personas parecían ascetas, y eran al menos varios cientos.
Sang también se sorprendió al oírlo. Varios cientos de personas moviéndose por el mundo congelado no era poca cosa. El tío Yu admitió que al principio pensó que habían venido a robarle. Pero parecían inofensivos. Después de contactarlos y sentarse a conversar con ellos, descubrió que eran seguidores de una religión llamada el culto de adoración a la nieve. Sang soltó una risa burlona. Sabía que, en la antigüedad, la gente creaba figuras divinas para explicar la razón de los desastres naturales. Esos desastres daban miedo, así que la gente inventaba su propia lógica para explicar esos eventos aterradores. Y ahora sonaba como si otro grupo intentara hacer lo mismo. Era como reescribir la mitología griega en la China moderna. Sabía que antes existían deidades del trueno, de la lluvia, del agua y de la peste. Ahora que la nieve cubría el mundo entero, al parecer alguien había decidido que la ventisca necesitaba su propio club de fans. Así que crearon una deidad de la nieve. Aún así, el tío Yu dijo que esas personas sí eran inusuales. Su líder, llamado Dafa, lo había encontrado y de inmediato vio que era un superhumano. Incluso afirmó que podía ayudar al anciano a desarrollar más su habilidad superhumana y volverse más fuerte. Sang lo pensó por un segundo. Su primera conclusión fue que Dafa probablemente era un estafador. Reconocer al tío Yu como superhumano no era imposible, sobre todo si lo había visto usar sus poderes afuera en secreto. Pero incluso si era auténtico, la verdadera pregunta era simple. ¿Por qué ayudaría a un desconocido sin motivo? Al final del día, daba igual si era líder de una secta o no, seguía siendo humano. El tío Yu había pensado lo mismo. Sang les había enseñado a no confiar en la bondad de los desconocidos. Especialmente durante un apocalipsis donde las vidas estaban en juego. Así que se negó. Nuestro chico quedó satisfecho con esa respuesta. Pero el fuerte superhumano añadió que la secta parecía haber entrado después en la comunidad para buscar a otras personas. No sabía qué pasó luego. Sang lo entendió de inmediato. Esos seguidores del culto de adoración a la nieve probablemente fueron a buscar al grupo de Lijian. El tío Yu confirmó rápidamente su sospecha. En ese momento, nuestro protagonista miró hacia el edificio 18 y vio que algunas personas seguían vivas dentro de uno de los apartamentos. Incluso había algo de luz. Después de eso, empezó a caminar hacia la puerta y dijo que iba a salir. El anciano preguntó si iba al edificio 18 y si quería que lo acompañara como respaldo. Sang se puso su nuevo abrigo blindado y lo rechazó con suavidad. Solo eran personas comunes, así que no había nada de qué preocuparse. Podía encargarse de todos él solo si era necesario. Mientras nuestro chico se preparaba para irse con Hua Hua, Sin Sin le preguntó a dónde iba. Con el gato mutante sentado en su hombro, Sang respondió con calma que saldría un rato a ver a unos viejos amigos. Poco después, salió bajo la tormenta de nieve y llegó frente al edificio 18. Rápidamente notó las tumbas enterradas bajo la nieve espesa cerca de allí. Lijian realmente era el tipo de líder que haría algo así. Siguiendo su camino, Sang llegó a la entrada. Pero en cuanto lo hizo, disparó al aire. Era como la nueva forma de anunciar su llegada en el apocalipsis de hielo. Mientras tanto, dentro del edificio, Lijian lo vio parado abajo, y su rostro se puso pálido al instante. Gritó que era Sang Ji. Había regresado. Los demás dentro del apartamento entraron en pánico al instante. Un residente de cabello azul dijo que quizá deberían pelear contra él. Por fin habían visto un rayo de esperanza para sobrevivir, así que ¿por qué Sang Ji tenía que aparecer justo ahora? Otra chica abrazó al tipo. Le preocupaba que, si el protagonista descubría lo que habían hecho, todos en el edificio estarían condenados. Lijian solo exhaló y se obligó a mantener la calma. Les dijo que lo dejaran ir a hablar con Sang y que no hicieran nada imprudente. Sabía que, aunque todo el edificio peleara junto, no tendrían ninguna oportunidad. Luego les dio una última instrucción. Si algo le pasaba, no debían pensar en vengarlo. Tenían que quedarse allí y proteger su última esperanza. Pronto, Lijian bajó al primer piso. Cuando nuestro chico vio al hombre con lentes, no estaba del todo seguro de si el hombre frente a él era realmente el mismo líder del edificio 18.
Pero cuando se acercó más, Sang lo reconoció y lo saludó con alegría. Lijian, cuánto tiempo sin verte. No podía creer que el hombre siguiera vivo. El líder del edificio preguntó con duda si de verdad era Sang Ji. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que se fue. Pero nuestro chico confirmó que era él. Luego miró hacia el edificio y no pudo ocultar su sorpresa. Se había ido por más de un mes, y aún así tantas personas seguían vivas allí. Era todo un milagro. Cruzó los brazos, sonrió y preguntó cómo lo habían logrado. Lijian respondió que dependieron principalmente de las semillas que Sang les había dado. Esa respuesta lo dejó atónito de inmediato. ¿De verdad habían logrado convertir esas semillas en cultivos? En un ambiente tan helado, ¿cómo podían haber cosechado algo en apenas un mes y usarlo para mantenerse? Sang se dio cuenta enseguida de que debía haber algo más en la historia. Parecía que también había mutantes en ese edificio. Pero mientras todo esto pasaba, Lijian se quedó en silencio y temblaba de miedo. Entonces, de repente, cayó de rodillas y se disculpó. Dijo que no habían podido proteger al niño que nuestro protagonista les había entregado. Presionó la cabeza contra la nieve para suplicarle a su salvador. Sabía que Sang Ji estaba furioso, pero bajo esas condiciones, de verdad habían hecho todo lo posible. Si nuestro chico quería matar a alguien, entonces debía matar a Lijian y perdonar a los demás. Pero nuestro chico solo se quedó de pie sobre el hombre con lentes y no murmuró ni una palabra por un segundo. Tal vez sí estaba enojado. De pronto, los sobrevivientes escondidos cerca gritaron que Lijian no podía morir. Si moría, perderían toda esperanza. Varios residentes salieron corriendo de agujeros en la nieve y lo protegieron. Un hombre le rogó a Sang Ji que perdonara a Lijian y tomara su vida en su lugar. Todo era completamente culpa de ellos y su líder no era responsable. Entonces un anciano se puso delante de Lijian como si su líder fuera Spider-Man y nuestro chico fuera Green Goblin, y dijo que él ya había vivido lo suficiente. Así que, si Sang Ji quería venganza, podía llevarse su vida. Otro hombre bloqueó el camino y dijo que era soltero, así que no le temía a la muerte. Lijian los miró en shock. La multitud lo protegía con una valentía desesperada. Era el tipo de coraje que solo aparecía cuando la gente ya lo había perdido casi todo. Mientras tanto, Sang miró en silencio a los ojos del hombre con lentes. Luego sonrió, claramente entretenido por el espectáculo. Miró a Huahua en su hombro y preguntó quién había dicho que quería sus vidas. Lijian quedó atónito. El niño que Sang les había confiado no había sobrevivido, así que pensó que nuestro protagonista jamás podría perdonarlos. Pero la reacción de nuestro usuario de habilidad fue mucho más práctica que emocional. Se dio cuenta de que estaban hablando del hijo de Xie Limei. Por desgracia, también sabía que en este mundo no existían los milagros. Pensó en silencio que los bebés eran frágiles incluso en tiempos de paz y podían enfermarse con facilidad. Mucho más durante el frío extremo del apocalipsis de hielo. Miró a los residentes del edificio 18. Tenían miedo porque pensaban que el niño era muy importante para él. Pero en realidad, Sang simplemente sabía que su casa era uno de los lugares más peligrosos para un bebé. Por eso lo había entregado. Así que les dijo que lo que pasó ya no podía cambiarse. Sabía que habían dado lo mejor de sí bajo esas circunstancias, así que no debían quedarse atrapados en eso. No estaba enojado en absoluto. Entonces preguntó lo que realmente quería saber. ¿Cómo habían sobrevivido todos hasta ahora? ¿De qué habían dependido? La verdad, tenía bastante curiosidad. Lijian señaló con cautela hacia la ventana y lo invitó a entrar para verlo por sí mismo, diciendo que le explicaría todo. Sang sonrió y aceptó con calma. Esto se estaba poniendo interesante. Mientras caminaban por el pasillo, Lijian explicó que, después de recibir las semillas, habían intentado de todo para hacerlas crecer. Pero la mayoría de los intentos fallaron. Muchas semillas murieron, e incluso las que brotaron eran extremadamente débiles. Habían estado a punto de rendirse. Algunas personas incluso pensaban en una misión suicida afuera para buscar comida. Entonces apareció un grupo que se hacía llamar seguidores del culto de adoración a la nieve.
Sang se quedó inmóvil de inmediato al escuchar otra vez ese nombre, así que Lijian y su grupo habían sobrevivido con ayuda de la secta. El líder lo confirmó. Los miembros de la secta se habían acercado a él, afirmando que podían ayudar a todos a sobrevivir e incluso darle una habilidad superhumana. En ese momento, los sobrevivientes no tenían otra opción. Todos estaban al borde de la muerte, así que habrían aceptado casi cualquier condición. Pero, curiosamente, la secta solo les pidió que adoraran a la deidad de la nieve. Nada más. Entonces Sang preguntó qué habilidad había obtenido Lijian. El hombre con lentes señaló su frente. Le habían inyectado una semilla blanca allí. El proceso fue una agonía. Sintió como si lo hubieran arrojado a un abismo helado, y luego quemado de repente por un calor intenso. Después de eso, su cuerpo empezó a generar un poder extraño. De pronto se subió la manga y reveló semillas creciendo desde su cuerpo. Al ver los bultos en su piel, nuestro chico se alarmó. Así que preguntó rápido qué eran. Lijian sonrió, aunque su rostro dejaba claro lo cansado y hambriento que estaba. Eran semillas de cultivo. Las semillas cultivadas a través de su cuerpo no solo eran más resistentes, sino que también crecían más rápido. Después de eso, Sang hizo la pregunta obvia. Solo usar el cuerpo de Lijian para cultivar no les daría suficientes nutrientes para crecer, ¿verdad? El líder admitió que era una excelente pregunta. Por suerte, tenían al profesor G, un experto en agricultura. Entonces llevó a nuestro chico hacia una habitación y le advirtió que la siguiente parte podía ser inquietante. Sang respondió con tranquilidad que todavía quedaba algo por ver. Adentro, vio brotes creciendo de cadáveres. Lijian explicó que, como les faltaban recursos de cultivo, no tuvieron más remedio que usar los cuerpos de los residentes. Sang frunció el ceño ante la escena, pero también entendió la lógica. Era eficiente. Al menos no estaban desperdiciando recursos ni recurriendo a otros métodos como tantos otros habían hecho. Así que sus métodos en realidad no estaban nada mal. Entonces entendió lo que realmente eran las tumbas de afuera. No eran solo memoriales. Eran almacenamiento. Lijian lo confirmó con incomodidad. Nuestro protagonista se acercó a una de las plantas mientras la analizaba y preguntó cuántas salas de cultivo tenían en el edificio. Lijian respondió que eran 3 en total. Sang lo consideró por un segundo y admitió que estaban logrando mantenerse. Era un poco asqueroso, pero en el apocalipsis, el asco claramente había dejado de ser una razón para dejar de sobrevivir. Aún así, le advirtió al líder que, si esto continuaba, moriría. Se veía pálido, hambriento y agotado. Lijian lo aceptó con calma. Sabía que, a estas alturas, incluso si no hacía nada, de todos modos moriría, así que, pensando en su familia, admitió la verdad. Era mejor intentar algo, cualquier cosa, para mantener viva a su familia. Sang guardó silencio. Desde su perspectiva, las acciones de Lijian quizá no eran las más racionales, pero sin duda eran admirables. Ese tipo era una de las pocas personas que nuestro protagonista realmente respetaba. Entonces nuestro chico le ordenó que mostrara su habilidad superhumana. Hasta ahora, los mutantes artificiales que Sang había encontrado tenían habilidades mucho más débiles que los mutantes despertados de forma natural. La habilidad de Lijian era útil, sí, pero aún no había mostrado todo su potencial. Más importante todavía, quería ver hasta dónde podía llevar las capacidades de alguien el líder del culto de adoración a la nieve. Lijian entendió la petición. Levantó rápido el brazo y activó la habilidad. Las venas bajo su piel se movieron de forma antinatural, y una nueva semilla emergió lentamente mientras absorbía los recursos de su cuerpo. Sang lo detuvo de inmediato. No hacía falta seguir demostrando nada. Ya había visto suficiente. Pero incluso con eso, Lijian quedó completamente agotado y cayó de rodillas. Nuestro chico entendió el principio al instante. Esta habilidad superhumana era, en esencia, sacrificar vida. Lijian estaba usando su propia carne y sangre para nutrir plantas. El costo era demasiado alto, y el resultado era mediocre en el mejor de los casos.
El líder con lentes luchó por ponerse de pie y llamó al profesor G para que transfiriera las nuevas semillas de grano a una placa de Petri. Mientras los demás ayudaban al hombre agotado, Sang se sostuvo la barbilla con la mano y pensó en el culto de adoración a la nieve. La habilidad de Lijian no había despertado de forma natural. La había obtenido artificialmente. Esa luz blanca en su frente definitivamente tenía efectos secundarios. Nuestro protagonista aún no sabía cuáles eran esos efectos, pero ni por un segundo creía que alguien regalara algo sin esperar nada a cambio. También se dio cuenta de que, si la habilidad superhumana de Lijian hubiera estado más orientada al combate, él ya estaría muerto. Ese pensamiento era aterrador. Aún así, había conseguido un montón de información gratis. Para sorpresa de todos, después de confirmar lo que necesitaba, Sang decidió marcharse. Así, sin más. Tal como había dicho, ese día no habría castigo. Fue entonces cuando Lijian se limpió el sudor del rostro y por fin se relajó. Había logrado superar esa visita sin incidentes. El líder era lo bastante inteligente para darse cuenta de que, para Sang, quizá aquello solo había sido una prueba casual. Pero para los sobrevivientes restantes, sus vidas dependían por completo de sus caprichos. De vuelta en casa, nuestro chico llegó e inmediatamente empezó a pensar en su siguiente movimiento. Necesitaba vigilar lo que hiciera la base 11 San a continuación y decidir su curso de acción según eso. Si su refugio realmente era alcanzado por un misil, tendría que encontrar rápido otro lugar donde quedarse. Un lugar fortificado y seguro. Después de todo, la comunidad Yuelu tampoco era completamente segura. Así que se preguntó, ¿debería mudarse a otra zona segura en la ciudad de Tianai, o dirigirse a un lugar rural más apartado? Mientras sostenía a Huahua, sus pensamientos volvieron a Lian Yue. Si lograba insertar el chip en la computadora central de la red de la base 11 San, él podría darle la vuelta a la situación con facilidad. Mientras tanto, dentro de la zona de segunda vida de la base 11 San, dos largas filas de personas eran obligadas a avanzar a punta de pistola. Los soldados gritaban que se movieran más rápido. Un hombre de la cámara de cuarta vida no pudo contener su enojo. Preguntó qué habían hecho mal. La base 11 San había perdido la pelea, y ahora se desquitaban con los aldeanos. ¿Por qué tenían que convertirse en esclavos? Otro hombre lloró con amargura diciendo que la base se había apoderado de sus hogares, se había comido su comida, había matado a su padre y a su hija, y ahora estaba haciendo algo incluso peor que lo que había hecho Sang Yi. Entonces sonaron dos disparos. Ambos hombres fueron ejecutados directamente sin más preguntas, y el resto de los aldeanos se quedó en silencio al instante. El soldado les advirtió con frialdad que siguieran hablando si querían terminar igual. Luego los demás levantaron sus rifles. Afirmó que los soldados de la base se habían sacrificado para salvarlos de Sang Yi, y que así era como los aldeanos les pagaban. Después les dio una elección brutal. Podían aceptar los experimentos y quizá obtener habilidades superhumanas, convirtiéndose en personas importantes. O podían morir allí mismo. Opciones muy justas, obviamente. Por supuesto, los pobres aldeanos, pálidos de terror, se rindieron de inmediato. Lian Yue observó todo desde una esquina mientras se llevaban los cuerpos. Sabía que la mayoría de los aldeanos llevados a experimentos acababan muertos, y sus cuerpos probablemente serían convertidos en esa pasta blanca. Entonces, de repente, se dio cuenta de algo importante. Esa era la zona de segunda vida, donde se concentraban todos los departamentos centrales de la base 11 San. El Departamento de Investigación, el Departamento de Información, el Departamento de Ingeniería, el Departamento de Seguridad Alimentaria y el Centro de Almacenamiento estaban todos allí. Pero la seguridad no era tan estricta. Chen Xinyan parecía creer que los disturbios en la base solo podían venir de la zona de cuarta vida. Después de todo, las personas en las cámaras superiores se beneficiaban del sistema, así que, en su mente, no tenían razón para rebelarse. Por eso, la base se protegía principalmente contra la gente de la cámara de cuarta vida y no había establecido seguridad estricta en la zona de segunda vida. Así que ella avanzó rápido por la base. Con la escasez actual de guardias, ese era el momento perfecto para que Lian Yue entrara en el departamento de información.
mientras se movía a escondidas, no dejaba de recordarse que debía mantenerse alerta. Había llegado demasiado lejos. No podía fallar ahora. De repente, alguien le tocó el hombro y llamó a la señorita Liang para que esperara. Liang Yue se congeló de horror. Su rostro se puso pálido. ¿La habían descubierto? ¿Pero quién? Apretó las manos y se preparó para atacar primero. A estas alturas, si la habían expuesto, no tendría más opción que abrirse paso por la fuerza. Pero cuando se giró para golpear al soldado, la persona se quitó el casco con sorpresa. Era Ye Xiaotian. Su golpe se detuvo en el aire. Liang Yue lo miró fijamente y dijo su nombre. Ye Xiaotian dijo con ansiedad que había oído sobre la situación de su profesora. Ella había logrado escapar de ese infierno, así que ¿por qué había vuelto ahora? La profesora respondió que había vuelto para salvarlos. Luego le preguntó rápido por qué ahora era miembro del equipo de operaciones especiales. Ye Xiaotian preguntó si de verdad no lo sabía. Entonces se desabrochó lentamente la camisa y reveló una larga cicatriz que le cruzaba el pecho. Era el único experimento exitoso entre los estudiantes que pasaron por las pruebas. La cicatriz dejó atónita a Liang Yue. Preguntó sin esperanza por los demás. ¿Dónde estaban? Pero la respuesta de Xiaotian fue devastadora. Todos habían muerto. La profesora Liang suspiró con impotencia. Luego le dijo que la siguiera. Necesitaba hablar de algunas cosas con él. Después de ir a una zona apartada, el antiguo estudiante empezó a contarle la verdad sobre la base. Incluso a su profesora le costaría creer lo que ocurría dentro de ese laboratorio. La base 11 San había descubierto que las personas podían despertar habilidades superhumanas cuando eran llevadas al límite. Así que el primer paso de la transformación era someterlas a varias experiencias cercanas a la muerte. Recordó todo uno por uno. Ahogamiento simulado, electrocución y docenas de otros métodos horribles habían sido usados. Si esos métodos no funcionaban, la base concluía que el sujeto no tenía potencial. Pero incluso entonces, no perdonaban a los sujetos fallidos. El método final era implantar células mutantes en sus cuerpos. Al pensar en lo que había pasado, casi colapsó. Si el sujeto podía resistir la reacción de rechazo y evitar ser consumido por las células mutantes, sobreviviría y obtendría habilidades similares a las de los mutantes. Empezó a llorar en el hombro de su antigua profesora, cargando todo ese peso. El costo de todo esto era daño permanente al cuerpo y una vida más corta. Había sobrevivido, pero sobrevivir allí no significaba libertad. Solo significaba convertirse en una herramienta útil con un cuerpo dañado. Liang Yue le preguntó con suavidad una sola cosa. Si tuviera la oportunidad de irse de ese lugar, ¿la tomaría? Xiaotian apretó el puño de inmediato y respondió que soñaba con eso todas las noches. Si además podían destruir ese maldito lugar, sería todavía mejor. La profesora Liang se alegró de oírlo. Porque, si era así, necesitaba su ayuda. Más tarde, Liang Yue ocultó su rostro bajo un casco mientras Ye Xiaotian la guiaba al departamento de información. Cuando dos soldados lo vieron, saludaron con respeto y lo llamaron Capitán Ye. Xiaotian usó su autoridad de inmediato. Afirmó que les faltaba personal y que él se encargaría de la seguridad del departamento de información. Luego les ordenó que fueran a ocuparse de los aldeanos que estaban causando disturbios en el túnel. Los soldados obedecieron sin sospechar. Xiaotian entró al departamento de información y abrió la puerta metálica. Liang Yue vio cómo la puerta se desbloqueaba. Una vez que atravesara esa puerta, insertar un chip pequeño en la computadora sería fácil. La parte más difícil había sido entrar. Ahora la propia estructura de mando de la base le había entregado la llave. Al mismo tiempo, Chen Xinyan finalmente llamó a Zhang, que ahora estaba reubicado en su antiguo apartamento. Desde el otro lado de la pantalla, el líder de la base 11 San le preguntó con calma cuál era su respuesta. Pero la respuesta de nuestro chico no había cambiado. Someterse era imposible. Chen golpeó la mesa de inmediato con furia y declaró que Zhang se lo había buscado. Le dijo que se preparara para ser destruido junto con su refugio. Así, sin más, colgó sin enviar más amenazas.
Después de que terminó la llamada, Sang suspiró. A juzgar por la actitud de Chen Xinyan, la amenaza del misil probablemente era real. Pero si perdía su refugio, que así fuera. Mientras todos sobrevivieran, eso era lo importante. Se recostó cómodamente. El mundo era enorme. No había necesidad de obsesionarse con un solo refugio. Mientras siguiera vivo, siempre podría encontrar otro lugar. No podía permitirse apegarse emocionalmente a un edificio. Justo entonces, su teléfono vibró. Llegó un mensaje de Liang Yue. Ella había completado lo que le pidió. Ahora esperaba que cumpliera su promesa y la ayudara a ella y a los estudiantes a escapar de la base. Los ojos de Sang se iluminaron al instante. El plan había funcionado. Sin perder tiempo, fue a avisarle a Xinxin. Su plan había funcionado. Era una noticia increíble. Ella se alegró de que todo hubiera salido bien al final. Así que se movió rápido hacia el escritorio de la computadora en su silla de ruedas. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras empezó a trabajar de inmediato. Después de un rato, se giró hacia Sang y anunció que había tomado por completo el control de la red de la base 11 San. Nuestro chico quedó impactado por la rapidez con la que lo había hecho. Sabía que esa chica era un genio, pero solo le había tomado unos segundos. La chica hacker de cabello rojo explicó que, si la base hubiera usado una red pública en lugar de una red privada, ella habría roto su seguridad hace mucho. Todo lo que necesitaba era la llave para abrir esa puerta cerrada. Y ahora, toda esa dulce información encerrada detrás era suya. Después de todo, nadie podía igualar sus habilidades. Sang estuvo totalmente de acuerdo. Probablemente esa gente no era la mejor en tecnología. Entonces se acercó más y preguntó en voz baja si detectarían su intrusión y si podían acceder a toda la información de la red. La respuesta de Xinxin fue segura. Ahora tenía el nivel más alto de control sobre la red de la base 11 San. Era como observarlos desde la perspectiva de un dios. Nada podía escapárseles. Podían acceder y ver todas las operaciones de 11 San, mientras la base simplemente no podía detectarlos. Ni siquiera Sang pudo ocultar su emoción. Era simplemente hermoso. Ahora podían descubrir todos los secretos de 11 San. Rápidamente le dijo que recuperara toda la información sobre el lanzamiento del misil. Eso era lo más importante en ese momento. Necesitaba saber si Chen Xinyan estaba mintiendo. Xinxin buscó entre los archivos y pronto descubrió que, según la propia investigación de la base 11 San, ellos no tenían autoridad para lanzar misiles. Nuestro chico consideró de inmediato otra posibilidad. ¿Podían pedir apoyo externo, como solicitar refuerzos de otra región? Así que Xinxin siguió buscando. Entonces encontró algo de repente y reprodujo una grabación. En la grabación de voz, Chen Xinyan llamaba a alguien viejo Su y le decía que necesitaba un favor. Quería que lo ayudara a atacar con un misil un edificio en la ciudad de Tianai. El hombre al otro lado le advirtió que lo pensara bien. Solo podía hacer esto por Chen una vez. El líder de la base 11 San respondió que lo entendía. Ya había tomado su decisión. El lanzamiento quedaría programado para el mediodía. La grabación dejó completamente impactados a Sang y a Xinxin. Nuestro protagonista entendió de inmediato que la fuerza militar detrás de esa zona era excepcionalmente poderosa, muy por encima de cualquier cosa que la ciudad de Tianai pudiera comparar. Esto ya no era solo intimidación local. La amenaza del misil era real. Le pidió rápido a la chica hacker que revisara si habían enviado las coordenadas del refugio. Ella volvió a buscar y pronto encontró la mejor noticia posible. Tuvieron suerte. La base aún no había completado el proceso para acceder al satélite intacto y enviar las coordenadas. Para ellos, el momento era perfecto. El enemigo tenía el arma, pero todavía no había cargado la dirección en el sistema de navegación de la muerte. Entonces Xinxin se giró hacia él con una sonrisa traviesa que se parecía muchísimo a la de nuestro chico y preguntó si quería jugar un juego interesante. Sang la miró sorprendido y preguntó qué juego quería jugar. Y aquí termina el episodio de hoy. Hoy, Liang Yue se coló de nuevo en la base 11 San y descubrió la horrible verdad detrás de los estudiantes desaparecidos. No solo los habían encarcelado.
Los habían usado en brutales experimentos superhumanos, y Ye Xiaotian fue el único que sobrevivió. Con su ayuda, llegó al departamento de información e insertó el chip de Xin, dándole al lado de Zhang el control total de la red de 11 San. Pero la victoria llegó con una confirmación aterradora. Chen Xinyan realmente había organizado un ataque con misiles, y la única razón por la que el refugio de Zhang seguía a salvo era que 11 San aún no había terminado de enviar las coordenadas del refugio. Ahora Xin quiere jugar un juego interesante, y cuando estos dos empiezan a sonreír al mismo tiempo, alguien en 11 San probablemente está a punto de tener el peor día de su vida. Deja un like y suscríbete para más videos como este. Y como siempre, cuéntanos en los comentarios qué te pareció. ¿Qué crees que harán Zhang y Xin con la amenaza del misil de 11 San? Gracias por ver el video y gracias por apoyar esta serie. Seguiremos trayendo nuevos episodios de Zhang y su pequeño grupo. Nos vemos en el próximo episodio.